Y ahí está un punto muy delgado del gobierno, no confiar en su agente o no tener a alguien de confianza, eso lo fulmina Palmira. Usted decía algo cierto, el presidente cae al 30%. Me trae una consulta y una pregunta desde el punto de vista comunicacional. Si hay solo un 30% de gente que le cree y tenemos un gobierno que no ha cumplido su palabra en un año, ¿qué está creyendo ese 30%? Probablemente está creyendo las expectativas y a uno mismo, ¿no? Aquí hay una cosa que se utiliza mucho, que se trabaja mucho en comunicación, que es, que tú habrás estudiado también, obviamente, en las facultades, que es toda esta propuesta de la disonancia cognitiva, ¿no? Es Ya. decir, ajustar la realidad a lo que uno cree, ¿no? Es decir, es esta idea de, bueno, probablemente ese 30% que sigue confiando en Lasso, que sigue creyendo en Lasso, es una gran parte de sus votantes, ¿no? Del electorado que le votó en 2021. Entonces, hay un razonamiento un poco de autoprotección, ¿no? Mental, que es un mecanismo psicológico, de decir, es el mío, es mi candidato, o le voy a seguir dando una opinión porque yo no me equivoqué. O sea, yo hice las cosas bien, que a ninguno nos gusta reconocer que nos equivocamos, ¿no? Que es este mecanismo como psicológico, ¿no? De decir, adapto la realidad o miro para otro lado, o sea, o me priorizo enfocarme en otra cuestión. Es decir, sí, ok, la cosa está mal, pero la culpa no es de él. Y ahí se asume un poco el discurso del gobierno de no es Lasso porque la cosa ya estaba mal, porque la culpa es de Correa, porque la culpa es de los narcotraficantes, etc. Entonces es como un mecanismo de autoprotección y también cuenta un poco esta cuestión de autoconvencimiento, ¿no? Es decir, de si es mi candidato, porque hay, o sea, en Ecuador sigue habiendo todavía un voto ideológico, hay un voto, una gran parte que es volátil, pero hay un voto ideológico fuerte y hay gente que sigue creyendo en Lasso y hay gente también, no nos olvidemos, cuyos intereses económicos y cuyo ideal de sociedad se corresponde con la propuesta que ganó en las elecciones, ¿no? Entonces hay gente que realmente cree que es bueno que haya más pobreza o que haya más ricos o que le beneficia también, obviamente, ¿no? Sí, Palmira, yo lo he escuchado. Hay gente, casualmente ayer que hablábamos en el noticiero sobre la falta de medicina, leía un comentario de alguien que decía, pero si la gente, está muy bien que se vaya a la medicina a la externalización o que se privatice. Y si alguien no tiene plata, pues ese no es problema del gobierno. Chutica, yo decía, qué realidad, ¿no? Y además es la lógica que te lleva a la propuesta de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que invisibiliza y desconoce toda la realidad social, todos los mecanismos de construcción social, de promoción, etcétera, etcétera, y es una manera de justificar, y realmente sí, o sea, eso existe, y digamos, hay que reconocer que existe y hay que saber cómo se trabaja con eso, ¿no? Es decir, Palmira, el presidente de la República y su gobierno, con mucha tristeza, está buscando en su primer año anclarse a ese 30% duro o menos, que podría ser menos, para sostenerse durante 3 años. ¿Es un error, Palmira? A ver, es un error, no es un error sostenerse en eso porque todos los gobernantes se apoyan en su voto duro. El voto duro de Lasso está en torno al 26-27%, ese es su voto duro, digamos, que mantiene, de ahí puede crecer o no en función de cómo vaya evolucionando. Es un error creer que gobierna solo para ese 30%, eso sí es un error. Porque tú te apoyes en tu voto duro, digamos, es una estrategia política lógica porque es tu gente. No te puedes quedar solo en eso, eso sí. Pero el gran error es creer que que las decisiones que uno toma solo afectan a ese 30% o que uno gobierna para ese 30%. Pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa. No es solo ese 30% de la población, es la configuración social, es decir, es el apoyo en las élites socioeconómicas, es el apoyo en las Fuerzas Armadas, es el apoyo en la policía, es el apoyo en los grandes medios de comunicación. No te olvides de la reforma de la Ley Orgánica de Fue lo Comunicación, primerito que que hizo. responde, fue lo primerito que hizo. Después acuérdate que hubo el siguiente día de la toma de posesión, se reunió primero con los dueños de algunos medios de comunicación, después puso la reforma a la Ley de Comunicación, que si tú la miras, pues es la demanda histórica de los grandes medios de comunicación, de los dueños de los grandes medios. Entonces, es apoyarse en su 30%, pero también en estos sectores que lo sostienen, ¿no? Que fue un poco lo que pasó con Lenín Moreno. Si te acuerdas, Lenín Moreno terminó su legislatura y terminó incluso con niveles más bajos. Lenín Moreno tenía un apoyo al final de entre el 7 y el 14%, que es una cosa
bajísima. Y con octubre y con todos estos elementos, pero se pudo sostener porque tenía el apoyo de ciertas élites y no tenía, o sea, digamos, con menos apoyo social, sí tenía el apoyo de ciertas élites y de ciertos sectores más poderosos en materia sociopolítica, ¿no? Entonces, básicamente...